Increíble. Niña sorprende a su mamá en cita a ciegas y descubre al CEO soltero que cambiará todo. Valentina observaba desde la sombra de una planta en un elegante restaurante, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de ella. La risa de su madre, Rosa, resonaba en sus oídos, un sonido que interrumpía el nudo en su pecho. Desde la muerte de su padre, Valentina se había convertido en el pilar de su hogar, cargando con el peso de la tristeza y las expectativas. Ver a su madre reír con otro hombre la hacía sentir una especie de traición, un deslizamiento peligroso hacia lo desconocido. La idea de que su madre intentara olvidarla la llenaba de inquietud. ¿Qué pasaría si Santiago, el hombre en la mesa, no comprendía el dolor que llevaban en sus corazones? Sus pensamientos giraban en torno a eso. Desde que su padre falleció, Rosa había trabajado incansablemente para mantenerlas a flote. Valentina se sentía en deuda, no podía permitir que un extraño interfiriera con la memoria de su padre. Rosa merecía ser feliz, pero ¿a qué costo? La angustia la iba consumiendo, y cada risa de su madre era un recordatorio de que todo estaba cambiando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Santiago era un hombre carismático, un CEO evidentemente exitoso. Al segundo, Valentina se dio cuenta de que compartía con su madre un amor por la ciencia, un tema que le apasionaba desde siempre. Sus corazones estaban forjados en fuego, duelistas de la vida. La conexión entre ellos se hacía palpable. ¿Qué hará si él la hace reír tan bien como lo hacía papá?, se preguntó, sintiendo que su respiración se volvía irregular. La imagen de su padre sonriendo se superponía a la situación actual, un eco del pasado que le decía que soltarse era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Con cada palabra que escuchaba de Santiago, la tensión en su pecho crecía. ¿Quién era realmente? Su curiosidad aullaba en su mente, resonando sobre el dilema que desgastaba su alma. Debería acercarse y proteger el legado familiar. El temor de perder lo que quedaba de su familia inundaba su ser, con una desesperación que le nublaba la mente. Las emociones se enredaban, una maraña de amor y preocupación, y la idea de que su madre pudiese abrirse a un nuevo amor parecía destrozar la frágil estabilidad que habían logrado construir. La velada avanzada, el intercambio de miradas entre Santiago y Rosa era cada vez más intenso, y Valentina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. En ese momento de máxima angustia, una simple pregunta de Santiago hizo eco en sus pensamientos. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? ¿Acaso encontraría la verdad de que lo material no importaba para ninguno de ellos? ¿Que el amor, ese riesgo tan hermoso, podía lograrse a pesar del dolor? Con una incertidumbre que parecía aplastarla, Valentina se encontró al borde de una decisión monumental. ¿Iba a permitir que su madre viviera lo que ella no pudo? ¿O se protegería a sí misma y a la memoria de su padre cerrando esa puerta antes de que se abriera? Enfrentada a una elección desgarradora, sintió un torbellino de emociones que solo podía intensificarse. Podía perder a su madre, podía perder su hogar, todo por una oportunidad al amor que nunca imaginó. ¿Podría realmente dejar que ese CEO se interpusiera en su historia familiar? La respuesta se sentía tan distante como la vida antes del sacrificio, dejando su futuro colgando de un hilo. Valentina se sintió atrapada en un remolino de emociones encontradas, a medida que la velada avanzaba, y la conexión entre su madre y Santiago se hacía más palpable. Cada vez que veía la sonrisa en el rostro de su madre, un nuevo atismo de resentimiento brotaba en su interior. ¿Realmente podría alguien llenar ese vacío que dejó su padre? La idea le resultaba tan ajena, tan difícil de aceptar. Mientras observaba, el pensamiento de que Santiago podía representar un nuevo futuro para Rosa parecía ir en contra de lo que Valentina había jurado proteger. Había crecido esforzándose por mantener viva la memoria de su padre, temiendo que con cada momento de felicidad que experimentara su madre, aquello se desvanecería como un susurro olvidado. Inadvertidamente, su mente comenzó a cuestionar:
qué tipo de vida estaba construyendo para sí misma si se dedicaba a reprimir el crecimiento de su madre. Decidió que debía actuar. Era el momento de despejar esa incertidumbre y encontrar respuestas. Con el corazón latiéndole en las sienes, se acercó a la mesa donde su madre y Santiago se encontraban absortos en su conversación. Cuando se plantó frente a ellos, intentó mantener la voz firme a pesar de la batalla que libraba en su interior. ¿Puedo hablar contigo, mamá?, le dijo, y su madre miró a Santiago, quien captó la atención, dejando que la conversación se desvaneciera. Rosa parecía confundida, pero asintió y se levantó, dirigiéndose hacia un rincón del restaurante. Santiago permaneció en su lugar, observando la escena, y Valentina sintió que cada mirada de él calaba más hondo en su piel. «Valentina, ¿qué pasa?», preguntó Rosa, en un tono que destilaba preocupación. «¿Estás segura de que este hombre es lo que necesitas?». Las palabras brotaron de su boca, cargadas de un argumento que buscaba proteger más que comprender. A medida que hablaba, su mirada se desvió hacia abajo, luchando con la culpa por cuestionar los deseos de su madre. Él es un buen hombre, Vale. No estoy intentando reemplazar a tu padre. Simplemente quiero intentar ser feliz, respondió Rosa, algo frustrada. Las dudas de Valentina la hirieron, pero también provocaron una chispa de luz en su mente. El miedo que la dominaba se tambaleaba ante el egoísmo que sus palabras revelaban. Todo su deseo de proteger la memoria de su padre había resultado en una barrera entre ellas. Pero, ¿y si eso nos aleja? ¿Qué pasa si no puedes volver a ser la misma?, Valentina apremió, intentando entender por qué lo nuevo le provocaba miedo. Las lágrimas asomaban en sus ojos, y en ese instante su madre la miró con ternura. Las personas cambian, el dolor se transforma. Quiero que comprendas que esto no significa que te olvide. Te necesito a mi lado mientras descubro cómo vivir, dijo Rosa. Las palabras atravesaron el corazón de Valentina, colisionando con su lucha interna, y sintió un cambio en su postura. Tal vez su madre merecía esta oportunidad. Tal vez lo que debía hacer no era cerrar la puerta, sino abrir un nuevo camino junto a ella. Mientras el peso de sus pensamientos se transformaba en una decisión liberadora, Valentina estaba en un punto crítico. En lugar de servir como un muro, decidió ser un puente. Pero la batalla no había terminado. En el fondo de su ser, aún sentía que había algo en Santiago que no encajaba del todo. Cambio de dirección y enfrentarse a lo desconocido era aterrador, pero por primera vez se permitió sentir que podría ser capaz de darse una oportunidad y quizás descubrir sus propios deseos. Con su mente en ebullición, se giró para regresar a la mesa, lista para conectar las piezas de estas nuevas realidades. Tantas preguntas quedaban. ¿Cómo se construiría su relación con Santiago? ¿Acaso ella también podría buscar la felicidad mientras lidiaba con su propio dolor? Preguntas-respuestas que se desvanecían tan rápido como aparecían. Todo en su vida estaba cambiando, y se dio cuenta de que aceptar eso podría ser el primer paso. Mientras se acercaba al hombre que podría alterar irrevocablemente su mundo, una inquietud creciente la invadió. Había algo que le decía que Santiago no era solo un mero extraño. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso debía medirse con precisión. Su mente, llena de interrogantes, la guió hacia él, y el cruce de caminos se hizo inevitable. Pronto se daría cuenta que las decisiones tomadas repercutirían en su vida de formas que nunca había anticipado. Valentina respiró hondo al llegar de nuevo a la mesa, sintiendo cómo la tensión en su pecho se manifestaba en un ligero temblor de manos. Santiago sonreía, ajeno a la tormenta emocional que había arrasado su interior. Esa sonrisa, que antes le parecía deslumbrante, se tornó repentinamente en un signo de interrogación. Se preguntaba si había tomado el enfoque correcto al decidir ser un puente en lugar de un muro. Mientras ocupaba su asiento, una idea insidiosa se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si no solo su madre estaba buscando un nuevo comienzo, sino también ella misma? Este pensamiento provocó un leve escalofrío. El impacto de la vida sin su padre aún se sentía en cada rincón de su ser, y ahora ese mismo vacío podría ser el impulso para un cambio personal. Pero, ¿estaba preparada para ello? La conversación entre su madre y Santiago reanudó un flujo organicidad, pero Valentina permaneció en un estado de alerta. Mientras sonreía y asentía a lo que se decía, cada palabra de Santiago se perdía entre la cacofonía de sus pensamientos.
No lograba deshacerse de esa intuición inquietante que le decía que había más allá de esa fachada de caballero moderno. La noche transcurrió con risas y anécdotas compartidas. Valentina decidió poner a prueba sus propias inseguridades y durante un momento de pausa lanzó una pregunta al aire. ¿Cómo es que elegiste a mamá? Las miradas se centraron en Santiago y un silencio expectante llenó el espacio. Ella no sabía si realmente quería la respuesta, pero curiosidad y desconfianza se entrelazaron en su mente. Santiago, sorprendido pero halagado por la pregunta, tomó un instante para responder. La vida está llena de decisiones aleatorias. A veces las cosas simplemente se alinean. Rosa me enseñó sobre la alegría de vivir nuevamente. Su tono era sincero, pero Valentina lo escuchó con una mezcla de recelo y análisis. No le gustaba que la memoria de su padre se invocara como una lección triste que ahora servía de puente a otra conexión. Los celos punzaban su autocompasión y la lucha interna se intensificaba. El dilema era claro. La felicidad no era una cuestión de lealtad a los recuerdos, sino de seguir adelante. Pero, ¿cómo podía liberar a su madre de un pasado que aún la atormentaba, si ella misma estaba atada con fuertes lazos emocionales a ese dolor? Valentina comprendió que el miedo a perder a su madre no era solo un temor infantil, sino un reflejo de su propia incapacidad para afrontar lo incierto. Más tarde esa noche, en su habitación, se encontró frente al espejo, reflexionando sobre la imagen que se devolvía. Su rostro denotaba una lucha constante. Esa chica sonriente y fuerte que siempre pretendió ser parecía desvanecerse. Degustó un momento de claridad. No podía ser la guardiana del pasado de su madre. No podía atar su vida a un recuerdo venerado e inmóvil. El crecimiento de su madre era también un reflejo del suyo. Mientras se preparaba para dormir, su mente se llenó de nuevas resoluciones. Siguió reflexionando sobre su propio deseo de ser feliz, los primeros pasos de un viaje hacia su propia autenticidad. El reconocimiento de su deseo de forjar un nuevo camino en su relación con su madre y Santiago la llevó a hacer algo inesperado. Decidió escribir una lista de las cosas que anhelaba experimentar en su vida. La primera luz del día entró por la ventana, trayendo consigo un aire fresco de posibilidades. Pero algo aún no encajaba. Santiago seguía siendo un enigma, una figura cuyas intenciones necesitaba explorar. ¿Realmente estaba buscando amor o había algo más detrás de su sonrisa impecable? Mientras Valentina se preparaba para el día, la determinación se intensificó. Debía conocer a Santiago más allá de la imagen amable del nuevo interés de su madre. La búsqueda de respuestas seguía presente y ella estaba lista para enfrentar lo desconocido, sabiendo que cada interacción podría dar forma a su propio aprendizaje y crecimiento. Un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte y no podía ignorarlo. El eco de sus pasos resonó mientras se dirigía hacia la sala familiar, donde se llevarían a cabo los primeros encuentros significativos de esa jornada. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con una absurda escena. Santiago y su madre en una conversación animada sobre un tema que sonaba demasiado familiar. El tema no era solo el pasado. Se trataba de la vida que, a pasos lentos, estaban construyendo juntos. La serenidad de su madre contrastaba con la inquietud que comenzó a burbujear dentro de ella. No podía dejar que sus inseguridades la sobrepasaran nuevamente. Valentina debía actuar, y en sus manos estaba la decisión. Este nuevo capítulo estaba pronto a iniciar, y ella tendría que decidir cómo cruzar esa línea. ¿Sería constructiva o reactiva? Cada paso que diera la acercaría a una verdad que necesitaba descubrir, pero estaba lista para enfrentar lo que eso significaba. Valentina sintió un nudo en el estómago al ver a su madre reír con Santiago en la sala. La sensación de que su vida estaba a punto de cambiar la invadió por completo. A medida que su madre gesticulaba con entusiasmo, Valentina se dio cuenta de que no podía seguir permaneciendo al margen, observando la escena sin actuar. Reconocía que para crecer sería fundamental enfrentar el desconcierto que Santiago le generaba. No podía convertirse en una espectadora pasiva de su propia vida. Decidida, respiró hondo, ajustó su cabello y se adentró en la sala con un paso firme.
Las miradas se centraron en ella al instante, el tono de la conversación suavizándose. Santiago sonrió, una mezcla de sorpresa y calidez. Valentina sentía cómo la tensión entre ellos se tejía en el aire, cargada de expectativas y preguntas no formuladas. ¿De qué hablaban?, indagó Valentina, intentando sonar casual, pero su voz traicionó un leve temblor. Sobre los planes de viaje de tu madre, respondió Santiago, guardando un momento significativo antes de continuar. Rosa tiene una colección impresionante de destinos en mente. Me ha dado ganas de explorar también. La respuesta le pareció a Valentina una invitación a profundizar. ¿Y tú? ¿Por qué te interesan esos destinos? La curiosidad se mezclaba con su deseo de comprenderlo. Porque he aprendido que escapar a lugares desconocidos puede enseñarnos sobre nosotros mismos. A veces la vida puede ser tan monótona que hay que romper la rutina para encontrar algo que nos emocione. Sus palabras resonaron en el rincón más íntimo de Valentina, enfrentándola a su propio estancamiento. En esos momentos, sus inseguridades, ese temor a perder a su madre, la agolaron con frustración. Vio en Santiago a un posible mentor, alguien que podía guiarla en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, sentía un impulso de rechazo. Las inseguridades aún la acechaban. Rosa es afortunada de acompañarte en esas aventuras, dijo, mientras su mirada se cruzaba con la de su madre, buscando su aprobación silenciosa. Pero, ¿tú también estás listo para aventuras nuevas? Santiago la miró, como si evaluara la profundidad de su pregunta. ¿Siempre hay algo más? A veces lo que tenemos que explorar está más cerca de lo que pensamos, respondió con un giro de cabeza que le daba un aire enigmático. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión. Valentina sintió la necesidad de profundizar en esos matices. No solo sobre Santiago, sino sobre sus propios deseos de crecer y liberarse de cargas pasadas. Lo que empezó como una conversación trivial, se transformaba en una plataforma de descubrimiento personal. Tras una breve pausa, Valentina decidió que debía tomar medidas más audaces. A medida que la mañana avanzaba, formuló una idea. ¿Por qué no planificamos una pequeña escapada? Un fin de semana para conocernos mejor, tal vez, y ver qué se da. Los ojos de su madre brillaron con emoción, mientras que Santiago, cautivado por su energía, aceptó con una sonrisa. Aquel simple gesto de proponer algo nuevo trajo consigo un torrente de realizaciones. Valentina entendía que su camino hacia la madurez no solo dependía de los demás, sino también de su propia iniciativa. Con la decisión tomada, sintió un renovado sentido de propósito. No solo estaba facilitando un encuentro, sino lanzándose al vacío del cambio. En su mente resonaban ecos de la conversación con su madre la noche anterior. Podía ser el arquitecto de su propia vida. Sin embargo, una nueva incógnita surgió en su interior. ¿Podría Santiago convertirse en un verdadero apoyo en su viaje de autodescubrimiento? Mientras cada uno de ellos hablaba y reía sobre los posibles destinos, Valentina vislumbraba una posibilidad emocionante, pero la incertidumbre acechaba. Resultaba evidente que debía profundizar en su comprensión con Santiago, pero la naturaleza de su relación era un terreno impredecible. El momento de la verdad se acercaba al inevitable cruce, donde las decisiones no solo forjarían su propia identidad, sino también la dinámica familiar que tanto le importaba. Mientras se movía hacia su nueva realidad, una inquietante pregunta pulsaba dentro de ella. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse por el cambio? Y más importante, ¿cuán lejos estaba dispuesta a llegar en esa travesía? Ese día, el aire presentaba un nuevo desafío. Estaba lista para descubrir si Santiago representaba la clave para desbloquear su futuro, o si simplemente era un nuevo enigma que la acercaría aún más a su propio crecimiento. Irónicamente, Valentina había iniciado su búsqueda personal, y el destino estaba, por fin, ganando forma. La atmósfera del programa de viaje comenzó a tomar forma en la mente de Valentina. La emoción era palpable, no solo por el viaje que se avecinaba, sino por la posibilidad de crecer y aprender en el proceso. El plan consistía en una escapada a la playa,
un lugar donde las olas rompen con fuerza contra la costa y donde la brisa marina podría insuflar nuevos aires en su vida. Sin embargo, también se abría un nuevo abismo de incertidumbre respecto a su relación con Santiago y su propia capacidad para manejarla. A medida que se acercaba la fecha, Valentina se enfrentaba a una amalgama de emociones que la mantenía despierta por las noches. En la quietud de su habitación, reflexionaba sobre sus miedos más profundos. La imagen de su madre riendo con Santiago la acosaba. Ese eco de alegría representaba todo lo que deseaba y temía a la vez: perder a su madre en la búsqueda de su propia identidad y al mismo tiempo encontrar su lugar en el mundo. Valentina decidió que la mejor manera de afrontar su confusión era plantearse preguntas directas. ¿Qué quería realmente de Santiago? ¿Era una conexión genuina o simplemente el deseo de llenar un vacío emocional? Se enfrentó a sus inseguridades con una determinación renovada, preguntándose si era capaz de dejar de lado el miedo y abrirse a nuevas experiencias. La noche previa al viaje, Valentina se sentó frente a un espejo inesperadamente, investigando su reflejo. «Soy más que una simple observadora», murmuró, reafirmando su crecimiento personal. Se obligó a recordar momentos en los que había tenido éxito al dar un paso hacia lo desconocido. Su participación en el club de teatro, donde había descubierto su pasión por la actuación, y su reciente decisión de tomar clases de cocina. Cada acción afirmativa la había acercado un poco más a la mujer que deseaba ser. Con la maleta lista y su perspectiva transformada, Valentina llegó al punto de partida de su viaje. No solo era una excursión, sino un catalizador para un cambio significativo en su vida. Miró a su madre con ojos nuevos, reconociendo el valor de esa relación y el apoyo incondicional que le ofrecía. Se dio cuenta de que aunque temía perder a su madre, también podía construir su propia identidad mientras mantenía su amor. El viaje comenzó con risas y conversaciones ligeras. Santiago, con su carisma, se convirtió en el centro de atención, al igual que en la dinámica familiar que se había cultivado en casa. Sin embargo, Valentina se sorprendió al descubrir que cada vez que Santiago le dirigía la palabra, su inseguridad resurgía. Cualquier intento de conexión parecía ser un desafío abrumador. Durante una pausa en la playa, mientras todos se alejaban para disfrutar de un baño en el mar, Valentina quedó sola observando el horizonte. Las olas arrastraban la arena, fusionando el pasado con el presente. En esos momentos de calma reflexionó sobre lo que había aprendido de su madre y de sí misma. Un deseo intenso de confrontar a Santiago la invadió. Necesitaba entender qué lugar ocupaba él en su vida, y sobre todo, qué significaba para ella. Decidida, tomó una respiración profunda y caminó hacia él, quien estaba revisando unas fotografías en su teléfono. «¿Podemos hablar?», le dijo, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Santiago la miró, ligeramente sorprendido, pero asintió. En ese instante, Valentina comprendió que este diálogo no solo definiría la dirección de su relación con él, sino que también podría moldear su propia percepción de quién era. Mientras las palabras comenzaban a fluir entre ellos, el mundo que los rodeaba se desvanecía. Valentina sabía que estaba a punto de enfrentar un dilema que podría cambiar la trayectoria de su vida. Todo a tan solo unos pasos de distancia de la mujer que había sido y la que anhelaba ser. Lo que saldría de su boca sería capaz de dejar atrás los temores que la habían mantenido atada, y un paso más cerca de la autenticidad que buscaba. Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. Santiago se inclinó hacia adelante, un gesto que podría interpretarse como interés o preocupación. Siempre he pensado que lo que tenemos es especial, pero si no sientes lo mismo, ¿pero qué es lo que tenemos de verdad?, interrumpió Valentina, su voz ya sin titubeos. ¿Es solo una ilusión creada por la proximidad que tenemos? ¿O realmente te importa? La intensidad de la conversación la obligó a enfrentar no solo a Santiago, sino también a sus propias inseguridades.
Sentía que cada pregunta que lanzaba era como una batahola de viento que podía llevarse los cimientos de su realidad, pero necesitaba esa claridad para crecer. Santiago pensó por un momento, y Valentina pudo ver en su expresión que él también estaba lidiando con su propia confusión. La espera se hizo interminable. Finalmente, él habló. Me importas, Valentina, pero también me asusta lo que representas. Tienes una luz que me hace cuestionar mis propias sombras. Sus palabras resonaron en Valentina. La conexión que compartían se tornaba más compleja y profunda de lo que había imaginado. Estaba claro que ambos llevaban cargas internas, pero también un interés genuino que merecía ser explorado. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que Santiago no era solo un símbolo de su inseguridad, sino un compañero potencial en su jornada de autodescubrimiento. Era el momento de reevaluar lo que realmente quería. Mientras un atisbo de resolución brillaba en su mirada, Valentina respiró hondo, sintiéndose más fuerte. Quizás deberíamos dejar de lado las pretensiones y descubrir qué es realmente entre nosotros. Pero primero, necesito saber quién soy sin la influencia de los demás. Las olas rompían en la orilla, como si la naturaleza misma apoyara su decisión. Sin embargo, a medida que su declaración se asentaba en el aire, una pequeña voz en su cabeza advertía sobre el camino por delante. Valentina tenía que confrontar no solo a Santiago, sino también a sus propios miedos y expectativas. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, creando un espectáculo deslumbrante, Valentina supo que este viaje sería decisivo, tal vez no solo por su relación con Santiago, sino como la oportunidad de explorar su verdadero ser. Sin embargo, una inquietante pregunta aún latía en su interior. ¿Estaría realmente lista para confrontar sus propias verdades, incluso aquellas que la aterraban? La respuesta avanzaba inexorablemente hacia ella, cada vez más cercana, justo como la línea del océano con el cielo, prometiendo un descubrimiento que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Valentina se sintió abrumada por una mezcla de determinación y desasosiego al meditar sobre su declaración. Necesito saber quién soy, resonaba en su mente como un mantra. Sabía que el camino hacia el autodescubrimiento no sería fácil. Sin embargo, la idea de distanciarse de las expectativas ajenas la llenaba de un propósito renovado. A la mañana siguiente, dejó que el roce de la brisa marina disipara sus dudas. Sus pasos la llevaron a un pequeño café que había descubierto durante unas vacaciones pasadas, un lugar que simbolizaba su deseo de explorar lo que le gustaba realmente. Se sentó con un latte humeante, tomando un instante para observar cómo los otros se adentraban en sus propias conversaciones y rutinas. Era un microcosmos de la vida que fluía en un constante ir y venir, y de repente Valentina empezó a sentir que formaba parte de eso. Mientras hojeaba un libro de autoayuda que había adquirido recientemente, se encontró con un pasaje que le hizo reflexionar sobre su situación. A veces, la mayor lección es aprender a decir no a lo que no nos beneficia. Esa línea penetró en su interior y comenzó a transformarse en un faro que la guiaba en medio de la niebla de su incertidumbre. Decidida a poner su nueva perspectiva en acción, pensó en todos esos momentos en los que había dicho que sí sin desearlo. ¿Cuántas veces había cedido a las demandas externas olvidando sus propios deseos? Era hora de establecer límites. Se dio cuenta de que para evolucionar y encontrar su verdadero yo, debía priorizar sus propias necesidades sobre las expectativas de los demás. En aquel momento, hizo una lista en su mente de esas relaciones y situaciones que había tolerado sin cuestionarse. Santiago formaba parte de esa lista. Aunque había una conexión genuina entre ambos, Valentina necesitaba explorar lo que significaba realmente esa relación en su vida. ¿Era un refugio emocional o una atadura que la mantenía lejos de descubrir quién era? Consciente de que no podía abordarlo sin preparar el terreno, decidió que tendría que hablar de forma proactiva. Debía ser clara en articular qué quería y necesitaba, no solo de Santiago, sino también de su entorno en general. La idea de conversarlo con él comenzó a formarse con claridad, como una chispa que ardía en su interior. Sin embargo, lo que la mantenía en constante giro era el próximo paso.
cómo presentar su nuevo enfoque sin desatar inseguridades adicionales en Santiago. El temor a su reacción crecía en ella, pero el deseo de autenticidad la instaba a seguir adelante. Lo que realmente le preocupaba era dejar de ser capaz de ser vulnerable. Al volver a su casa, se sentó frente a su ordenador, el cursor parpadeando en blanco. Podía escribir una carta sincera o incluso un mensaje, pero el dilema sobre el tono y las palabras adecuadas la abrumaba. Al final, dejó todo en suspenso, recordando lo que le había dicho a Santiago. Necesitaba confrontar no solo sus miedos, sino también sus anhelos. Las horas pasaron y se sentó al borde de la cama, dándole vueltas a las posibles conversaciones mientras las sombras la rodeaban. En su mente, cada opción podía llevarla a un lugar diferente: reconciliación, complicidad o incluso ruptura. Pero sabía que no tenía que temer a la verdad. De repente, su teléfono sonó, interrumpiendo su reflexión. Era Santiago. Una parte de ella se sintió emocionada, pero otra, más racional, comprendió la importancia de lo que había aprendido. Este es el momento, pensó con determinación. Valentina, ¿podemos hablar?, decía el mensaje, prometiendo una conversación que marcaría el siguiente capítulo de su vida. Con una respiración profunda, se preparó para enfrentar su propia verdad y la de Santiago. Estaba lista para afrontar el desafío. La pregunta ahora era clara. ¿Sería capaz de mantener la franqueza que había abrazado en su corazón, o el miedo se transformaría en un muro una vez más? Mientras su mente se preparaba para la conversación, una inquietante certeza se adueñaba de ella. La verdadera prueba no sería lo que Santiago respondiera, sino cómo ella se enfrentaría a su propia vulnerabilidad. Valentina sintió que el aire vibraba con una energía sensible cuando el mensaje de Santiago la hizo despertar de su ensoñación. Sabía que su respuesta era más que un simple sí o no. Era el umbral que determinaría su futuro. Respira hondo, pensó, solo tienes que ser honesta. Sin embargo, esa honestidad comenzó a parecer un terreno inestable. Cuando se arregló para el encuentro, eligió su vestido favorito, un recordatorio de una versión de ella misma que había olvidado. La tela ligera la hacía sentir ligera, como si le permitiera moverse más completamente en su propia piel. En su mente, la imagen de la Valentina auténtica se hacía más clara, la que deseaba ser y la que merecía vivir. Caminó hasta el parque donde habían acordado verse. La brisa fría la hacía sentir viva, y aunque su corazón palpitaba con inquietud, también latía con una chispa de expectativa. Se sentó en una banca, observando cómo los árboles danzaban suavemente en el viento, y cómo las parejas reían a su alrededor. Reflexionó sobre las conexiones que se formaban, construidas sobre vulnerabilidades compartidas, y anheló eso para ella misma. Cuando vio a Santiago acercarse, su mirada mostró una mezcla de simpatía y curiosidad. Para ella era un momento decisivo. La sonrisa de él le ofreció un momento de paz, antes de que las palabras fluyeran. «Valentina», empezó Santiago, «me alegra que hayamos podido hablar hoy». Su voz tenía un matiz de preocupación, y eso hizo que Valentina sintiera la urgencia de dar el primer paso. «Santiago, necesito ser honesta contigo y contigo misma», comenzó, sintiendo cómo la franqueza temblaba en su interior. «Quiero hablar de nosotros». Las palabras parecían salir de una profundidad que había ignorado. Él se sentó a su lado, la atención plena. A medida que ella compartía sus luchas internas sobre su identidad y que sentía que habían sido absorbidas por la rutina, podía ver la confusión formar sombras en su rostro. Santiago había sido una constante en su vida, pero lo que había estado construyendo ya no era suficiente. Quería más, anhelaba el espacio para crecer. La conversación se volvió un delicado juego de balanza, donde Valentina debía equilibrar su necesidad de expresión con la sensibilidad de Santiago. Se preguntó si él podía entender que su lucha no era solo por él, sino por su propia necesidad de autodescubrimiento. «Me siento perdida a veces, Santiago. Necesito explorar quién soy realmente», murmuró, dejando que cada palabra cayera con cuidado. Una expresión seria se dibujó en el rostro de Santiago. «¿Significa esto que quieres terminar?». La pregunta sorprendió a Valentina, quien había imaginado que él podría empatizar con su deseo de crecimiento. Sin embargo,
eso no significaba que fuera un final para ellos, podría ser una transición. No lo sé, respondió, su voz entrecortada. Solo sé que, hasta ahora, hemos estado construyendo algo que no se sostiene bien. Debo descubrirme a mí misma, y eso implica hacer algunos ajustes en nuestras vidas. La atmósfera se volvió densa. Santiago asintió lentamente, como si comenzara a digerir la magnitud de lo que ella estaba planteando. Valentina sintió una mezcla de alivio y tristeza. El peso de ser honesta tenía un costo, pero al mismo tiempo, experimentar ese momento le brindaba la oportunidad de crecer. Se dio cuenta de que estaba en el camino correcto al priorizar sus necesidades. Valentina, siempre he querido que estés feliz, dijo él, su tono tornándose más suave. Pero si necesitas un tiempo, estoy dispuesto a entenderlo. Las palabras resonaban como un eco constante en su mente. Era un paso hacia la autonomía, un espacio donde podía aprender sin cargas adicionales. Mientras se sentaban en silencio, Valentina se maravilló de cómo la conversación, aunque incómoda, había abierto nuevas puertas. Pero también sentía que el camino apenas comenzaba, que el verdadero desafío sería cómo mantener ese impulso hacia su propia verdad en un mundo que siempre parecía interponerse. La pregunta que surgió a continuación en su mente era ominosa. ¿Qué sucedería si sus deseos la llevaban a romper no solo con Santiago, sino con múltiples aspectos de su vida que le parecían seguros, pero que estaban impidiendo su crecimiento real? Mientras evaluaba esta posibilidad, vio a Santiago mirarla con una mezcla de preocupación y aliento, lo que dejó en claro que estaba dispuesta a afrontar no solo el miedo a la ruptura, sino también el miedo a no ser suficiente para sí misma. Valentina sabía que el proceso apenas iniciaba, que cada elección contaría para esa nueva persona que estaba cultivando. Y en ese instante, la necesidad de elegir traspasaba el vacío dejado por la duda. Pero a medida que el sol comenzaba a declinar, también se cerraban las puertas de las decisiones más complicadas que aún no pudo abordar. Había más en juego que la conversación que acababan de iniciar. Comenzaba a darse cuenta de que las decisiones tomadas en ese momento podrían desencadenar un cambio que la obligaría a replantearse todo lo que conocía. Y mientras observaba a Santiago, la pregunta seguía presente. ¿Estaba verdaderamente lista para dejar atrás lo que conocía y abrirse a la vastedad de lo desconocido? Valentina se despertó en su habitación, el eco de la conversación de la noche anterior resonando en su mente. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, trazando patrones en el suelo. Esa claridad era casi irreal, como si un nuevo capítulo se hubiera abierto no solo en su vida sentimental, sino también en su desarrollo personal. Con un nudo en el estómago, recordó la sensación de haber compartido su incertidumbre con Santiago. Había sido liberador, pero la pregunta más inquietante seguía presente. ¿Quién era ella verdaderamente? Se levantó y se dirigió al espejo. Mientras se contemplaba, se dio cuenta de que aquella imagen que se reflejaba no se alineaba con sus anhelos internos. Era un momento crucial, con la oportunidad de comenzar un proceso de autoexploración. Decidió hacer algo que había postergado por mucho tiempo, inscribirse en un taller de escritura creativa. Era un arte que siempre la había fascinado, pero que había mantenido relegado en favor de otras responsabilidades. La idea de plasmar sus pensamientos y emociones de manera tangible le pareció un camino hacia la autoexpresión que tanto deseaba. Cuando llegó al taller, la energía del lugar la abrazó. Durante las primeras horas, los ejercicios la llevaron a explorar sus pensamientos más profundos, permitiéndole trasladar la nebulosa de sus emociones a la página en blanco. Sin embargo, también era un espacio donde los juicios y las comparaciones podían florecer, susurrándole dudas de si sus palabras eran suficientes. A lo largo de la semana, Valentina luchó con la voz interna que la desalentaba. En los momentos de desánimo, veía a los otros participantes compartir sus escritos con una confianza que a ella le faltaba. Pero una noche se armó de valor y leyó un fragmento sobre la lucha de encontrarse a sí misma en medio de la confusión. La retroalimentación fue abrumadoramente positiva, y escuchó sus palabras resonar en los otros. «Tu vulnerabilidad es tu fortaleza», dijo una de las compañeras del grupo, y Valentina sintió que una parte de ella se iluminaba.
Esa conexión con sus pares comenzó a expandir su percepción del lugar que ocupaba en el mundo. Al expresar su verdad, se sentía más liviana, como si cada palabra pronunciada fuera un paso hacia una versión más auténtica de sí misma. Inspirada por esta nueva sensación de conexión, comenzó a establecer pequeños objetivos. Estaba lista para dejar de ser la espectadora de su vida. Quería ser la autora. Se prometió llevar un diario, una herramienta que no solo serviría para registrar sus pensamientos, sino que también sería un testimonio de su crecimiento personal. Aquí era donde podía desafiar a su autocrítica. Con el tiempo, también decidió dar el salto y solicitar una nueva posición en su trabajo, un rol que siempre había considerado inalcanzable, pero que ahora parecía un paso lógico en su camino hacia la autodeterminación. Preparó su currículum con minuciosidad, cada palabra una declaración de su potencial. Al enviarlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mezcla de miedo y emoción. Mientras se aventuraba en este proceso de autodescubrimiento, Valentina también se manifestó un nuevo dilema. ¿Y si su búsqueda de identidad la separaba aún más de Santiago? La idea de dejar atrás el confort de su relación habitual comenzaba a dibujar una sombra en su alma. Se debatía entre el deseo de crecer y el temor a perderlo. En su nuevo rumbo, Valentina también enfrentaba la dureza del rechazo. Rechazos de proyectos, dudas y obstáculos en su camino. Sin embargo, cada dificultad se convertía en una lección. Empezó a ver sus tropiezos no como fracasos, sino como escalones necesarios en su camino hacia la autenticidad. Y en medio de este torrente de cambios, una sorpresa inesperada llegó. Un email del CEO de una venerada editorial, invitándola a una reunión. La conclusión de sus esfuerzos parecía acercarse, y el miedo al fracaso se contraponía a la emocionante posibilidad de la aceptación. Valentina se dio cuenta de que la vida no se trataba de llegar a un destino final, sino de cómo se manejan los senderos incómodos a lo largo del camino. Pero la pregunta que resonaba en su mente era cada vez más intensa. Estaba preparada para enfrentar lo desconocido y tomar las riendas de su vida, incluso si el precio incluyó renunciar a conexiones muy queridas. Mientras se preparaba para la reunión decisiva, la alarma de su corazón se elevaba. Este paso podría ser un cambio monumental, tanto personal como profesional. Se dio cuenta de que cada decisión la acercaba aún más a convertirse en la Valentina que siempre había querido ser. Y al mirar el futuro, el verdadero dilema estaba por revelarse. ¿Podría sostener su nuevo yo mientras lidiaba con la complejidad de los vínculos que la rodeaban? La mañana del gran encuentro llegó, y Valentina se sintió inundada de una mezcla de adrenalina y determinación. Había trabajado incansablemente en su propuesta, inquietantemente consciente de que cada palabra que había limpiado, cada frase que había moldeado, estaba impregnada de su esencia más pura. Este no era solo un paso hacia adelante en su carrera, era el hito en su camino de autodescubrimiento. Al llegar a la editorial, el esplendor del lugar la abrumó. Las luces brillantes y los rostros de quienes se movían con confianza en el espacio la hicieron sentir tanto admiración como inseguridad. Pero rápidamente recordó todo lo que había aprendido en el taller de escritura, cómo su vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Armada con esa convicción, avanzó con paso firme y decidido hacia la sala donde se llevaría a cabo la reunión. Santiago había estado presente en su mente como un eco persistente. La conexión que compartían siempre parecía interferir en sus pensamientos. Sin embargo, al entrar en la sala, se sintió por primera vez completamente centrada en ella misma. Todo lo que había estado tratando de construir como su propia identidad resonó en el aire. Se presentó con una sonrisa genuina, sin dudas ni temores. La conversación fluyó con naturalidad. Compartió su propuesta con entusiasmo, articulando no solo su visión profesional, sino también cómo ese trabajo podía resonar con su deseo de conexión y autenticidad. A medida que sus palabras llenaban el espacio, se sintió más viva, más empoderada. Sabía que estaba allí para demostrar su valía, no solo como una profesional, sino como una mujer que había estado en un viaje de autodescubrimiento. Al final de la reunión, el CEO, un hombre de mirada perspicaz, sonrió y la felicitó. «Valentina,
Tienes una visión impresionante. Estoy intrigado por lo que has propuesto. Vamos a seguir adelante con esto. Las palabras resonaron en su corazón con un eco de validación que la hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Mientras regresaba a casa, la emoción desbordaba en su pecho. Por fin había alcanzado un peldaño que siempre había considerado inalcanzable. Pero al mismo tiempo, su mente giraba en torno a lo que significaba esto para su relación con Santiago. Había estado tan centrada en el crecimiento personal que le había olvidado cómo ese cambio podría influir en las conexiones que había mantenido hasta el momento. Sin embargo, esta nueva etapa no significaba cerrar puertas, por el contrario, abriría puertas a otras posibilidades. La pregunta que se complicaba en su interior era, ¿podría llevar su autenticidad a la relación con Santiago y encontrar un equilibrio entre su propio crecimiento y el vínculo que tenían? La noche de su regreso, se sentó nuevamente frente al espejo, pero esta vez no se vio a sí misma como una niña triste que buscaba proteger un pasado. Vio a una mujer enérgica que estaba construyendo su futuro. Decidió que debía hablar con Santiago, no solo sobre su relación, sino sobre su viaje y lo que su logro significaría para ambos. Cuando lo encontró, Santiago la recibió con una sonrisa que le recordaba los tiempos de su conexión más inocente. Pero Valentina decidió ser clara y honesta. «Necesitamos hablar», dijo mientras se sentaban. Las palabras no cayeron pesadas. Al contrario, se sintió liberada por ser abierta sobre su proceso. Le habló sobre su reunión en la editorial, sobre cómo se sentía fortalecida al haber encontrado su voz y la necesidad de que él entendiera su camino en el crecimiento. Santiago escuchó atentamente, y cuando Valentina terminó, se notó un atisbo de admiración en su mirada. «Valentina, estoy tan orgullosa de ti. Este es solo el inicio de algo increíble para ti», dijo con sinceridad. Sin embargo, la atención se centró en la complejidad del futuro que les esperaba. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Estoy aquí, pero también veo cómo estás empezando a volar. En ese instante, Valentina supo que Santiago no era una carga, sino un compañero en su proceso. He aprendido que puedo crecer sin perder lo que tengo contigo. Esto no significa que te olvide. Al contrario, quiero que sepas que mientras busco mi propia identidad, puedo encontrar una forma de que esto también funcione para nosotros. Ambos sintieron una resonancia en sus palabras. Así como Valentina había enfrentado la verdad de sí misma, también podía abrir una puerta al futuro que quisieran construir juntos. La relación podía evolucionar, no como una atadura, sino como un camino paralelo donde ambos pudieran crecer y permitir que el otro floreciera. Mientras dejaban los temores atrás, Valentina se sintió lista para abrazar lo desconocido. Había recorrido un viaje que la había llevado a un reconocimiento final. El amor verdadero no es posesivo, sino liberador. Con cada paso hacia adelante, había aprendido a sostener su propia voz y a encontrar la fuerza en su autenticidad. El futuro se presentaba ante ella como un lienzo en blanco. Con la confianza en sus habilidades recién adquiridas y el apoyo de Santiago, Valentina sentía que finalmente tenía el poder de escribir su propia historia. Cada página prometía ser un relato fascinante, lleno de logros, crecimiento y amor verdadero. Valentina se sintió imperturbable y finalizó con una convicción renovada. Mientras los días se deslizaban entre sus nuevas responsabilidades, las miradas de complicidad y prosperidad se volverían más familiares con cada nuevo amanecer. Así concluyó su historia, no solo como un capítulo de transformación, sino como un proyecto de vida que aún tenía mucho por contar. Y así fue como Valentina alcanzó su resolución definitiva. Con cada decisión pulsaba las teclas de su futuro. Había demostrado que el viaje hacia la autenticidad no solo es posible, sino que también es profundamente gratificante. Al mirar hacia el horizonte, se sintió lista para enfrentarse a cualquier reto que la vida le deparase, cada uno de ellos una nueva oportunidad para crecer. Ahora, más que nunca, Valentina sabía que su vida estaba en sus manos. Cada nuevo amanecer sería un paso, una paleta de colores con la cual pintar su destino personal y significativo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta nueva etapa. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emocionales y exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que el algoritmo respete a esto. Comenten sus reacciones y teorías sobre la transformación de Valentina y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.